Bienvenido a mi canal, el canal del profe Nixon. Hoy trataremos el movimiento semiparabólico o lanzamiento horizontal. Si desde cierta altura se deja caer un balón y al mismo tiempo se lanza horizontalmente otro balón desde un helicóptero en movimiento, ¿cuál de los dos balones llegará primero al suelo? Miremos la simulación. Para ustedes, ¿cuál de los dos balones llegó primero al suelo? Si desde cierta altura se deja caer un balón y al mismo tiempo se lanza horizontalmente otro balón desde un helicóptero en movimiento, los dos balones tocarán el suelo en el mismo instante, aun cuando uno de ellos se esté desplazando horizontalmente y el otro cae en caída libre. El lanzamiento horizontal es el movimiento que describe un cuerpo cuando se dispara horizontalmente desde cierta altura con una velocidad inicial. Veamos la simulación. Bajo estas condiciones, la velocidad inicial es perpendicular a la aceleración de la gravedad. Observémoslo aquí. La flechita negra representa la velocidad inicial con que sale la pelota del barranco y la flechita amarilla representa la gravedad. Estos dos vectores deben ser perpendicular. El movimiento del cuerpo está compuesto de dos movimientos. Uno, movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y otro, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y. La combinación de estos dos movimientos determina la trayectoria parabólica que describe el cuerpo o la trayectoria semiparabólica que describe el cuerpo. Observemos la flechita azul. Observen que las flechas azules todas tienen el mismo tamaño y es igual y tienen el mismo tamaño de la flechita negra. ¿Qué significa eso? Que en el movimiento horizontal la pelota experimenta desplazamientos iguales en tiempos iguales. Es decir, que el movimiento horizontal ocurre con una velocidad constante y que la componente horizontal de la velocidad es igual a la velocidad inicial con que la pelota abandonó la superficie del barranco. Ahora observemos las flechitas de color rojo. Observen que no son del mismo tamaño. Inicialmente no aparece, indica que no tiene componente horizontal vertical al inicio del movimiento. Después, la flechita, a medida que la pelota va llegando al suelo, se va haciendo cada vez más grande. ¿Qué significa esto? Que el movimiento vertical de la pelota es igual al movimiento que describe un objeto en caída libre que se suelta desde el borde del barranco. Es decir,
que el movimiento vertical de la pelota es uniformemente acelerado con una aceleración igual a la gravedad. Si observamos la flechita negra, representa la velocidad resultante con que la pelota llega al suelo. Y esta velocidad resultante depende de las componentes horizontal y vertical de la velocidad. Ahora explicaremos las ecuaciones que se aplican en el movimiento semiparabólico de los cuerpos. Como dijimos anteriormente, el movimiento semiparabólico o lanzamiento horizontal está compuesto de dos movimientos. Uno en el eje X, que es un movimiento rectilíneo uniforme, y el otro en el eje Y, que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme porque sube la componente horizontal de la velocidad es constante. Y es igual a la velocidad inicial con que la pelota sale del barranco. Por esto, el desplazamiento horizontal X es directamente proporcional a la velocidad inicial. Y la fórmula que empleamos es la siguiente. Desplazamiento horizontal es igual a con la componente horizontal de la velocidad multiplicado por el tiempo. En el eje Y dijimos que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado por efecto de la gravedad. Como ya sabemos, la gravedad actúa solo hacia abajo. Y de modo que es la única aceleración que experimenta el cuerpo en esa dirección. Por esto se toman las mismas ecuaciones de la caída libre. Por ejemplo, si vamos a hallar la componente vertical de la velocidad, podemos aplicar una de estas dos ecuaciones. Si conocemos el tiempo, sería componente vertical de la velocidad igual a gravedad por tiempo. Si conocemos la altura, sería componente vertical de la velocidad al cuadrado igual a 2 veces la gravedad por la altura. También podemos hallar la velocidad resultante con que la pelota llega al suelo. Para esto, debemos hallar primero las componentes horizontales y verticales de la velocidad y aplicar la fórmula que tenemos acá. Para hallar la altura, aplicamos altura igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y si nos piden hallar el tiempo, despejamos el tiempo de la fórmula anterior, quedando tiempo igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura dividido por la gravedad. Entonces comenzaremos resolviendo unos problemitas sencillos de este
movimiento. Desde una terraza de una casa se lanza horizontalmente una pelota con una velocidad de 2 metros por segundo. Si cae al suelo a 3,5 metros de la base de la casa, ¿cuánto tiempo tarda la pelota en tocar el suelo? ¿A qué altura está la terraza? ¿Y con qué velocidad llega la pelota al suelo? Hallemos primero los datos. La velocidad inicial es de 2 metros por segundo. La distancia horizontal X es 3,5 metros. La gravedad vamos a tomarlo como 10. La componente horizontal, como es igual a la velocidad inicial, también sería 2 metros por segundo. Hay tres preguntas. ¿Cuánto tiempo tarda la pelota en tocar el suelo? Que sería T. ¿A qué altura está la terraza? Que sería la altura donde se lanza el cuerpo. Y con qué velocidad llega la pelota al suelo, que sería la letra B. Tenemos tres incógnitas. Entonces, vamos a hallar primero el tiempo. Como conocemos la distancia horizontal X y conocemos la velocidad horizontal U de Vx, entonces podemos hallar el tiempo despejándola de esta ecuación. Distancia igual a velocidad horizontal por el tiempo. Despejando, nos quedaría X dividido entre la velocidad horizontal, reemplazando valores, 3,5 metros dividido entre 2 metros por segundo, nos daría un tiempo de 1,75 segundos. Ese es el tiempo que dura la pelota en caer al suelo. Para hallar la altura de la terraza, aplicamos la fórmula Y igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazando valores, aquí nos quedaría que la mitad de 10 es 5 y 1,5 al cuadrado lo multiplicamos. Primero le vamos al cuadrado 1,5 y luego lo multiplicamos por 5 y esto nos estará dando 15,3 metros. Ahí se van los segundos al cuadrado y queda entonces que la altura a la que está la terraza es de 15,3 metros. Para hallar la velocidad con que la pelota llega al suelo, debemos hallar las componentes horizontal y vertical de la velocidad. Bueno, ya tenemos la componente horizontal, que es igual a la velocidad inicial, 2 metros por segundo. Nos hace falta hallar la componente vertical. Entonces, reemplazando en la fórmula, velocidad, componente vertical de la velocidad igual a gravedad por tiempo. Reemplazando los valores, nos estaría dando 17,5 metros por segundo. Esta es la componente vertical de la velocidad. Ahora hallamos la velocidad resultante o simplemente velocidad final, podríamos decir. Reemplazando valores, 2 al cuadrado daría 4 y 17,5 lo elevamos al cuadrado, sumamos, nos daría 310,25 metros por segundo al cuadrado. Sacando la raíz cuadrada, nos quedaría 17,6 metros por segundo. Esta es la velocidad con que la pelota toca el suelo. Segundo problema. Desde lo alto de un edificio, una persona lanza horizontalmente una pelota que tarda 6 segundos en llegar a la base del edificio. Si la pelota cae a 12 metros de la base del edificio, ¿con qué velocidad horizontal se lanzó y cuál es la altura del edificio? Hagamos la simulación.
Miremos los datos. Tiempo que tarda la pelota en el aire, 6 segundos. Distancia horizontal a la que cae la pelota, o sea, la distancia que hay donde cae la pelota a la base del edificio es de 12 metros. Y nos toca hallar la velocidad inicial y la altura del edificio. Aquí tenemos entonces la gravedad nuevamente 10 metros por segundo al cuadrado. Como conocemos la distancia horizontal, aplicamos la fórmula distancia horizontal igual a componente horizontal de la velocidad multiplicado por el tiempo. Y como la componente horizontal es igual a la velocidad inicial, entonces aplicamos ahí velocidad inicial igual a componente horizontal de la velocidad y a su vez igual a la distancia horizontal dividido entre el tiempo. Reemplazando valores, 12 metros dividido entre 6 segundos nos da que la velocidad inicial con que se lanza la pelota es de 2 metros por segundo. Para hallar la altura, ya una fórmula muy conocida por ustedes, altura igual a la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado, reemplazando valores. 6 al cuadrado daría 36 multiplicado por 5, nos daría 180 metros. O sea que el balón se lanza con una velocidad inicial de 2 metros por segundo desde una altura de 180 metros. El tercer problema. Un niño parado en la ventana de su casa a 4 metros de altura lanza con velocidad horizontal de 2,5 metros por segundo un trompo a su amigo que se encuentra al frente a 3 metros del pie de su casa. ¿Alcanza a caer el trompo a la distancia donde está su amigo? ¿Con qué velocidad debe lanzar el trompo para que llegue hasta donde está su amigo? Miremos los datos. La altura de donde se lanza el trompo es de 4 metros. Altura y igual a 4 metros. La velocidad inicial con que se lanza el trompo es de 2,5 metros por segundo. Y el trompo debe caer a una distancia X de 3 metros. No sabemos si cae a esa distancia, ¿no? La gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a hallar el tiempo y vamos a hallar la velocidad inicial. Tenemos la altura igual a la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero lo que vamos a hallar el tiempo, entonces despejamos el tiempo, quedando la raíz cuadrada de las 2 veces la altura dividida entre la gravedad. Reemplazamos valores. Raíz cuadrada de 2 por 4, 8, dividido entre 10, daría 0,8. O sea que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 0,8 segundos al cuadrado. Sacando la raíz cuadrada nos queda 0,89 segundos. Es el tiempo que dura el trompo en llegar al suelo. Ahora vamos a mirar cuál es el alcance horizontal a que cae el trompo. Entonces, x igual a bx por t, reemplazando 2,5 metros por segundo multiplicado por 0,89 segundos. Esto nos daría un valor de 2,23 metros. O sea, el trompo debe caer a 3 metros, pero no cae a 3 metros, cae a 2,23 metros. Entonces esa respuesta sería, ¿no alcanza a caer el trompo a la distancia donde está el amigo? No, porque cae a 2,23 metros. Para que caiga hay que aumentar su velocidad. Entonces vamos a mirar qué tanto aumenta la velocidad. Si lo lanzamos con una velocidad de 2,5 metros por segundo, solamente alcanza a caer a 2,23 metros.
pero necesitamos que caiga a 3 metros. Entonces, por eso la velocidad debe ser mayor con que se lanza el trompo. Ya lo vemos. Velocidad inicial igual a Bx igual dividido entre a la distancia horizontal por el tiempo. 3 metros dividido entre 0,89 segundos y eso nos da un valor de 3,37 metros por segundo. Entonces, para que caiga exactamente donde está el niño, el trompo, la velocidad con que se lanza debe ser de 3,37 metros por segundo y no de 2,5 metros por segundo como lo lanzó el niño. Resolvamos el siguiente ejercicio. Para terminar, resolvamos el cuarto ejercicio. Un joven lanza una piedra horizontalmente desde lo alto de un acantilado de 25 metros de altura. Si desea que choque contra un islote que se encuentra a 30 metros de la base del acantilado, calcula el tiempo que tarda en chocar contra el islote y la velocidad con que se debe lanzar la piedra. Veamos la simulación. Miremos los datos. Altura, 25 metros. Altura, está la montaña donde está el joven. Distancia horizontal, 30 metros, donde debe caer la piedra. La gravedad, 10 metros por segundo. Y con qué velocidad la debe lanzar el niño y cuánto tiempo dura en llegar al suelo. Conociendo la fórmula altura, vamos a hallar el tiempo que tarda en chocar en el islote. Reemplazando 2 por 25 metros daría 50, dividido entre 10 daría 5. O sea que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 5 segundos al cuadrado. Sacando la raíz cuadrada nos daría 2,24 segundos. Es el tiempo que dura la piedra en llegar al suelo. Ahora, para hallar la velocidad con que se lanza, tenemos la fórmula x igual a bx por t. De aquí despejamos bx y nos quedaría vx igual a x dividido entre el tiempo. Reemplazando 30 metros dividido entre 2,24 segundos, esto nos daría una velocidad inicial de 13,39 metros por segundo. O sea, esta es la velocidad con que el joven lanza la piedra. Y la piedra dura 2,24 segundos en llegar al suelo. Bueno, joven, espero que este video te haya servido para fortalecer tus habilidades en el estudio de la física. Te invito a que te suscribas a mi canal, el canal del Profe Nixon, para que seas el primero en recibir notificación cada vez que yo suba un video. Bueno, chao, chao y éxitos.